It's all in our hands, this life of time. Detailing OP Creativa TGK, el espacio de los secretos y el conocimiento. Let's give unto us all. Sin duda, el mayor secreto cuando se habla de la industria de recubrimientos nanocerámicos es cuántos mililitros de un nanocerámico es necesario para tener una verdadera protección en un vehículo, llámese moto, bicicleta, auto, camión, camioneta, cualquier tipo de vehículo. ¿Cuántos mililitros hacen falta? En este video hablaremos específicamente de eso y romperemos algunos mitos que ya llevan varios años circulando. Un saludo muy especial. Yo soy Mauricio Salgado Castilla, ingeniero eléctrico de la Universidad de Pittsburgh y dedicado totalmente ahora al mundo de los recubrimientos nanocerámicos. Te invito a que me acompañes en este proceso, no complejo, pero sí muy escondido de la mayoría de las empresas del sector. ¿Qué vamos a comentar en este episodio? Vamos a hablar de las medidas necesarias para entender bien el mundo nanocerámico. Cuando se habla de nano, es todo tan pequeño que no es fácil apreciarlo a simple vista y aún con microscopios normales no se ve. De ahí que hay muchos secretos alrededor de eso, pero trataremos de romperlos todos. ¿Cómo calcular el espesor de una película de cualquier recubrimiento? Eso es muy importante, porque de ese espesor es que realmente depende si hay verdadera protección, si hay hidrofobia, cuántos años de garantía voy a dar, va a haber arañazos o no. De ese espesor depende todo, por eso es muy importante conocerlo y saber cómo calcularlo. ¿Cuál es el mínimo espesor necesario para cubrir al 99% de la pintura? Y hablo del 99 porque realmente siempre habrá algo que no queda cubierto, pero por lo menos un recubrimiento del 99% nos da unas garantías muy serias cuando se habla de proteger la pintura de un vehículo. ¿Qué pasa si no se recubre todo el barniz o si se usa una capa muy delgada, menor a 2 micras? Y aquí ya empezamos a hablar de números. Durante este video, durante este episodio, entraremos en detalles de eso. Empecemos entendiendo las medidas del mundo nanocerámico. De paso, te animo a que te suscribas a este canal, a que te comuniques con nosotros. Encontrarás aquí en comentarios cómo hacerlo y en la descripción cómo contactarte directamente, ya sea vía WhatsApp, por un correo o por los medios naturales cuando se utiliza un YouTube o un podcast. Hablemos de medidas. Aquí tenemos dimensión, medida y símbolo. Empezamos hablando de metros cuadrados a cubrir. Un vehículo típico puede tener 10, 12 metros cuadrados o hasta una camioneta grande como una Toyota, una Land Cruiser, puede llegar a tener 16 metros cuadrados. Cuando se habla del mundo de la pintura, los pintores saben exactamente cuántos galones de pintura necesitan para hacer un buen acabado, cuántos mililitros necesitan, teniendo en cuenta que 1 litro de pintura son 1000 mililitros. Ahora hablamos de recubrimientos nanocerámicos. En la pintura se habla por galones o por litros. Cuando llegamos al mundo nanocerámico hablamos de mililitros. Imagínense un pequeño cubo de azúcar, el tamaño de un dado con los que juega uno Monopolio o cualquier juego de azar, ¿sí? De ese tamaño es 1 mililitro. Es muy importante tenerlo en cuenta porque de eso depende de nuestra calidad del trabajo en detailing. El espesor de la pintura en micras. Ya hemos comentado en otros capítulos que realmente, aquí voy a tratar de poner en la cámara una tarjeta de presentación. Es muy delgada. Ese es el grosor de la pintura típica de un buen carro. Hay carros que
la pintura es tan gruesa como un papel, se dobla. Esta tarjeta es dura, esta es digamos, una cartulina. Aquí estaríamos hablando como de 120 micras. Este es el espesor típico de una buena pintura, así sea un último modelo de cualquier marca como BMW, Audi, Jaguar, Mercedes-Benz, ¿no? Un Mustang último modelo podría tener este espesor. Pero es muy importante tener en cuenta porque a la hora de la verdad lo que vamos a pretender proteger es algo así de delgado. Pero la vida de todo nuestro carro depende de esta pequeña protección. Tomémonos un tiempo para hablar de algunas medidas esenciales para repasarlas. Empezamos con el metro, que son 100 centímetros, 1000 milímetros. Esto es muy importante porque el milímetro, digamos, es una medida más cercana a los nanómetros, pero gigantesco en el mundo cuando hablamos de verdadera protección de vehículos. Entonces, un milímetro son 1000 micras. Esta ya es una medida interesante. Un milímetro, una rayita en una regla, una rayita en el metro equivale a 1000 micras. De ahí que cuando yo hablo del grosor de la tarjeta de presentación, estoy hablando en este caso de 120 micras. Ni siquiera es un milímetro. Y ahora sí, una micra son nanómetros. O sea, esta micra tan pequeñita que no puedo realmente ver, va a ser a su vez gigantesca cuando hablamos de nanómetros. Y cuando se habla de recubrimiento nanocerámica, yo estoy hablando de partículas de este tamaño, muy pequeñas. Para tener otra vez una idea, 10 átomos de hidrógeno son un nanómetro. Y hay que tener en cuenta, el hidrógeno es el átomo más pequeño que conocemos. No tiene sino un solo electrón y un solo protón. Más liviano que eso no hay nada. ¿Sí? Entonces otra vez estamos en un mundo donde la física y la química no es como la vemos. De ahí que es tan importante entender esto para también darle valor a nuestro trabajo cuando se hace detailing de alta calidad. Y no simplemente pasar de lo que se hacía antiguamente con ceras de carnaúba y pensar que es lo mismo. No, definitivamente no. No valen lo mismo y no fue igual. De ahí es muy importante entender esto. Entonces, si voy a hacer eco entre un metro y un nanómetro, tendría que pensar en un 1 y 9 ceros. Lo que se llama en notación exponencial, que la tengo aquí en amarillo, 10 a la 9 nanómetros son un metro. O sea, eso es un montón de ceros. Estamos en un mundo que no se aprecia, pero eso no quiere decir que no lo podamos entender y aprovechar para hacer un excelente trabajo, no quedarnos siendo mediocres. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta para poder saber cuántos mililitros de nanocerámico necesitamos para un carro típico? Entonces ahí viene el tema de contenido de sólidos. Si vemos aquí esta pequeña botella, son 50 mililitros. 50 mililitros. Aquí adelante, me voy a acercar a la cámara, aparece un número que dice 51%. 51% de sólidos, ¿qué quiere decir? Que en 50 mililitros prácticamente la mitad es sólidos y la otra mitad es solventes. Imaginémonos por un momento que sea 50% para cálculos fáciles. Ese solvente se va a evaporar, se debe evaporar. Entonces yo a la hora, la verdad, de una botella de 50 mililitros con un contenido de sólidos de 50%, 51%, la mitad se evapora, la otra mitad va a quedar en el barniz de la pintura. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si el contenido de sólidos de una botellita de estas, por ejemplo, es 25%, querría decir que las 3/4 partes se van a evaporar, es un solvente y solamente quedaría 1/4 parte. Entonces es definitivo conocer eso. Si por el contrario está al 75%, como es el típico cerámico que se utiliza para el chasis, para el motor, entonces es 3/4 partes de sólido y solamente una parte de solvente. Entonces es muy importante. En este cálculo vamos a trabajar con 50% de sólidos, 50% solventes. Entonces volvemos a recalcar.
Si yo aplico 2 mililitros, que es dos cubitos de azúcar, uno de ellos es solvente, el otro es producto que va a quedar estas pequeñas partículas de nanotecnología que van a quedar sobre el barniz. De ahí que es muy pequeñito, o sea, es un pequeño cubito. ¿Para cuánto alcanzaría este cubito? Es la gran pregunta que vamos a contestar. Entonces, ¿cuántos mililitros son necesarios? ¿No? Este es el gran secreto. Muy pocas compañías se atreven a contestar esto. La verdad, he tratado de que compañías muy grandes de Corea del Sur, de Taiwán, de Inglaterra, de los Estados Unidos, nos lo contesten de una manera oficial. La verdad, he recibido muchas evasivas. De ahí que claramente estoy trabajando con productos de TGK y vamos a hablarlo de una manera directa. Ojalá todas estas grandes empresas que tienen excelentes productos tengan la misma claridad. Entonces, consideraciones. Cuando se ha realizado la corrección de pintura de un carro y se ha realizado un buen trabajo, podemos ver otros videos que tenemos, pero podemos ver aquí a la izquierda, tenemos una gráfica donde la pintura del vehículo muestra rugosidades, pequeñas montañitas que no son perceptibles a la mano. Nuestra mano no tiene la capacidad de detectar estas rugosidades que son del tamaño de micras. Un trabajo muy bien hecho en un vehículo cuya pintura estuviera buena, pero requería corrección de pintura para eliminar toda esta contaminación química, la contaminación orgánica, producto de pájaros, producto de savia de árboles, de mosquitos, de lluvia ácida, que se compenetra con el barniz de tal manera que no importa los productos que yo utilice como limpiadores, me toca hacer un corte, recortarla. Estas montañitas, esta rugosidad, normalmente queda con 1.5, 1.6 micras. De ahí viene la importancia, 1.6 micras. Y nos acordamos que 1000 micras hacen 1 milímetro, o sea, esto es muy pequeñito. Pero es más pequeñito las partículas que vamos a aplicar. Entonces, si yo aplico una capa de 1 micra de nanocerámico, que es la gráfica de la mitad, estaría tapando solo parte del barniz. Estarían por encima, como si fueran unas islas, sobre este barniz azul, sobre este nanocerámico azul, otras partes del barniz que quedan expuestas como antes de hacer el trabajo. Entonces, cuando llueve, cuando hay mugre, cuando hay pájaros, todo eso, vamos a tener otra vez microrrayones, vamos a tener la misma falta de brillo, la misma falta el agua no va a rodar fácilmente porque el barniz sigue expuesto, no tanto como antes, pero un alto porcentaje. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues aplico otra capa y me voy a 2 micras. Entonces ya ahí podría decir que llegué al 99%. De pronto había una rugosidad, si ven ahí, hemos dejado una pequeña montañita, como una pequeña islita que sobresale, pero ya es, digamos, es 1%. O sea, deberíamos decir que el 99% de la pintura de este carro, del barniz de este carro, está protegido si usamos 2 micras. Por favor, acordémonos de ese número mágico, 2 micras. Si yo ya quiero, es mi carro adorado, es el carro que me fascina, es el carro en que he hecho una inversión grande, o es mi carro viejo, pero lo quiero tener como nuevo, yo tranquilamente digo, por favor, me da 3 micras, tápeme aún esa islita que me quedó. Yo quiero garantizar que la totalidad del barniz está cubierto. Y estamos hablando de, otra vez, esto es muy pequeñito, micra es muy pequeñito, son 3 micras. Si yo vuelvo a coger la tarjeta y me imagino que esta es la pintura de mi carro, el 3% sería esta nueva protección que le estoy dando. 3 lineecitas en esta pequeña cartulina que ustedes ahí no alcanzarían a apreciar. Uno no lo alcanza a apreciar. Pero de esto quiero que nos quedemos con el número mágico mínimo 2 micras para proteger un carro. No importa la marca. No importa la marca. Podrán decir lo que sea, pero por favor, la razón de que sean 2 micras es para poder tapar adecuadamente el barniz. Si no se tapa adecuadamente, no importa que sea el producto más sofisticado de la ciencia espacial desarrollado por la NASA,
no va a servir. Entonces, ya a partir de estas consideraciones podemos hacer un cálculo. Entonces, aquí tengo unas fórmulas. ¿Cómo calcular el espesor de la película de cualquier recubrimiento? Y vuelvo a insistir, cualquier recubrimiento. Esto sirve también para la pintura normal. O para el barniz que voy a aplicar transparente. Listo, lo puedo hacer. Entonces, tengo una pequeña fórmula, una división a la hora, la verdad, que es espesor de la película es igual al volumen a distribuir del cerámico sobre el área a cubrir. ¿Sí? Si yo tomo un cubito de azúcar, 1 mililitro de cerámico, y lo divido por 1 metro, voy a terminar con una película de 1 micra. Otra vez, yo estoy tomando 1 mililitro, un pequeño cubito, y lo voy a estirar hasta 1 metro cuadrado. Imagínenselo, por favor. 1 metro cuadrado, ¿sí? Tazos, ¿sí? 1 metro cuadrado. Aquí tengo 1 metro, ¿sí? ¿Lo ven? 1 metro. Esto es 1 metro. Y voy a recortarlo hasta 1 centímetro. 1 centímetro es esta piecita, 1 centímetro. Ahora imagínense el cubito de azúcar que lo voy a estirar hasta llegar a 1 metro, acá. Esto es 1 metro. A ver si se ve acá. Ese pequeño cubito no solamente lo voy a hacer de una manera lineal, pero sino también es un cuadrado, es 1 metro cuadrado de pintura que voy a recubrir con un pequeño cubito. Es muy pequeño. Y eso me va a dar una película de 1 micra. Acordémonos, si este era un producto que tiene 51% de sólidos, entonces yo necesito realmente 2 mililitros para terminar en 1 metro con 1 micra. Si aplico menos, pues va a ser menos. Entonces estas montañitas que tengo en el barniz no se van a cubrir. Aquí tengo un carro, este Nissan March, que interesantemente de pintura tiene muchísima área para pintar. El cálculo que nos ha dado este carro es que este carro tiene 12 metros de pintura. Si ven, tiene los bumpers, van muy abajo, y por la forma así como toda futurista, toda redondeada, como un huevito sofisticado, realmente tiene muchísima pintura. Son 12 metros, equivalente a un carro mucho más grande. 12 metros, ya con esta fórmula que teníamos, donde yo requiero un mililitro de sólidos por cada metro, entonces yo diría que para una capa automáticamente necesito 12 mililitros. Pero si tengo un frasco donde hay mitad solvente, mitad sólidos, pues lo multiplico por 2, entonces solo para recubrir 12 metros cuadrados requiero directamente 24 mililitros. Este frasco tiene 50, ¿eso qué quiere decir? Necesito la mitad del frasco para recubrir este carro. No estoy hablando de una Toyota, no estoy hablando de una Ford Ranger doble cabina o de una Ram, nada de eso. Estoy hablando de un carro que aparentemente es pequeño, pero resultó más grande de lo que pensábamos. La mitad de este frasco para una capa. Pasando este cuadrado de la calle a un cuadrado simplemente pintado, tenemos que son 6 metros por 6 metros, un área total a cubrir para 3 capas de 36 metros cuadrados. Si fuera solo 2 capas, lo mínimo necesario para proteger la pintura de este carro serían 24 metros cuadrados. 24 metros cuadrados, este frasco es ideal para 24 metros cuadrados. Si el carro es más pequeño, gastaríamos menos. Este se puede utilizar para otro vehículo. Pero en este caso, si quiero protegerlo con 3 capas, sería frasco y medio. Entonces, otra vez, volvemos a hacer el equivalente. Vemos aquí todo el área que vamos a cubrir
todo el área equivalente para cubrir este carro. Aquí tomamos las medidas, realmente, aunque el carro es corto, hemos visto que tiene muchísima pintura a cubrir. Por el contrario, este carro que se ve más largo, pero curiosamente por la forma del carro, no consumió sino 36 mililitros para 2 capas, incluida la carpa. Es una gran diferencia. De este carro literalmente sobraron 14 mililitros que se utilizaron para otro carro. Entonces, volvemos a tomar el ejemplo del cubito de azúcar. Y ya cerrando estos temas necesito 2 cubos de azúcar por metro cuadrado de pintura para dejar una micra de espesor. Entonces, vuelvo al cuento, la mitad de ese azúcar se evapora, que es solvente, y la otra mitad queda sobre el barniz que he trabajado divinamente. Mínimo para un cliente, para que yo quede satisfecho como un detailer, como una persona de calidad que hace sus buenos trabajos, le debo garantizar a esa persona que le apliqué 2 micras. Y vuelvo a insistir, no sé la marca. Si es una buena marca, que ahí vuelvo a insistir los países, Estados Unidos, Corea del Sur, Taiwán, Inglaterra y obviamente Alemania, ¿no? Entonces diríamos que esas marcas también funcionan muy bien con 2 micras. No existe producto que con menos de 2 micras realmente proteja el barniz que hemos corregido. Y la razón es porque no taparía el barniz. Entonces lo que queda descubierto vuelve y se raya, se ensucia, se contamina. Y es el caso típico que uno ve a las personas reclamando, a los 2 meses dice, me costó muchísimo dinero, pero después de 2 meses veo que el brillo se perdió, que no tiene hidrofobia. ¿Eso qué quiere decir? El barniz no quedó cubierto. No depende de la calidad del producto, es que simplemente el producto quedó más abajo, el barniz quedó descubierto. Acordémonos cómo es verdaderamente el barniz, estas rugosidades. Entonces, ya mostrándolo aquí otra vez, pongamos específicamente para TGK. TGK entrega estas pequeñas botellas de 50 mililitros con 51% de material sólido, ¿no? Por lo tanto, para un buen trabajo mínimo, para que todo el mundo quede satisfecho, por favor, necesitan 2 mililitros por metro. Nissan March, 24 mililitros. Si estoy trabajando en una Toyota, tranquilamente es muy probable que para 2 capas necesite prácticamente el doble, pero realmente vale la pena. Es un vehículo que se le ha hecho un excelente trabajo. Aquí lo que vale la pena es el trabajo de las personas. La corrección de pintura es mucho más difícil de hacer, requiere grandes conocimientos, necesita productos muy especializados. El producto tan avanzado como el que estoy mostrando acá de sexta evolución permite que se aplique fácilmente. Pueden ver otros videos, escuchar otros podcasts de cómo se hace para que sean muy eficientes haciéndolo, ¿no? Y estos productos realmente no son tan costosos cuando uno ve el gran beneficio que dan. Prácticamente ya cerrando, queremos contestar, ¿qué pasa si no se recubre el barniz que ha sido corregido debidamente con por lo menos 2 micras? O si se utilizan capas muy delgadas, si en lugar de aplicar 2 mililitros por metro cuadrado, entonces aplico medio mililitro o hasta menos, como a veces se hace por metro cuadrado. Entonces uno es que el barniz quede expuesto, no hay nada que hacer. Entonces los microrrayones, la contaminación orgánica que hemos visto que es la peor, la de los pájaros, la savia de los árboles, ¿no? Esa es terrible, los mosquitos que se incrustan directamente en el barniz, todo eso, todo ese trabajo que se hizo de corrección se pierde. Entonces al poco tiempo el carro puede salir muy brillante porque es un excelente trabajo de corrección, pero al poco tiempo se pierde el brillo y otra vez se ve sucio. Es como si no se hubiera hecho este gran trabajo.
pierde la hidrofobia, o sea, el agua y el mugre que viene con el agua vuelve y encuentra ancla en estas rugosidades que dejamos del barniz descubierto, ¿no? Lo peor es que el usuario se va a sentir engañado, eso es lo peor, ¿no? Porque obviamente no va a encontrar una relación entre lo que le ofrecieron y la duración de meses o hasta años y lo que él está viendo, ¿no? Eh, la verdad, si yo no pienso aplicar un buen cerámico de la manera correcta, es mucho mejor aplicar una buena cera, que yo sé que dura 3 meses, listo, y que a los 3 meses vuelve y vuelvo y la brillo, pero por lo menos la cera recubriría todo el barniz, no lo dejaría tan expuesto como aplicar capas delgadas de nanocerámico. E insisto, esto no es la marca, es un problema de física. Necesito tapar unas montañas y no estoy echando suficiente producto. Esa es la realidad. Entonces, ya cerrando, no importa la marca. Entonces, insisto, en los países donde hay nanocerámicos avanzados, ¿no? O sea, Estados Unidos, Corea del Sur, Taiwán, Inglaterra, Alemania y a Dios gracias, Colombia, donde tenemos cerámicos de sexta evolución. La verdad ya tenemos de séptima, pero de sexta funcionan muy bien para esto. Los de séptima ya se están utilizando para hacer mate y para hacer protección de chasis y cosas de ese estilo. Entonces, mínimo 2 mililitros cuando el nanocerámico tiene por lo menos 50% de sólidos. Si tiene menos, vas a necesitar más mililitros porque la mayor parte se evapora porque es un solvente, ¿no? No importa la técnica, es indiscutible. Si es un pad, pues realmente pues hasta necesita más que si es un guante. El guante permite ser más eficiente en la aplicación. Si es pistola o de pintura o aerógrafo, funciona muy bien, deja una excelente capa. Pero entonces, conclusión, la gran conclusión de todo este episodio es, por favor, mínimo 2 micras de cerámico en el barniz de una pintura que ha sido debidamente corregida. Muchas gracias y los espero en el próximo episodio, pero también quiero escuchar sus comentarios, preguntas, si tienen ideas diferentes, si tienen fórmulas que quieren que evaluemos. Por favor, entre más conocimiento compartamos, que menos secretos tengamos, mayor calidad en el trabajo vamos a tener todos y este mercado es gigantesco. Desafortunadamente, con estos secretos, los usuarios finales no se animan. Y hasta pronto. It's all in our heads. Muchas gracias por escucharnos. En la descripción del programa encuentras cómo contactarnos para asesorías, capacitación y venta de productos. Let's give on